Hola amigos, bienvenidos, soy Carly y hoy vamos a hacer un bordado arquitectónico. Este es un nuevo capítulo de nuestro curso de bordado. Si no han visto los anteriores, tienen el link en la cajita de descripción. Hoy vamos a estar haciendo una pequeñísima introducción a lo que es el bordado arquitectónico. He visto bordados realmente increíbles donde bordan ciudades enteras, pero hoy vamos a hacer algo muy pequeñito, simplemente la entrada de una casa. Y al final el protagonismo quiero decirles que se lo van a llevar las plantas. Así que sin dar más vueltas, vamos a ponernos manos a la obra. Para comenzar vamos a pasar el dibujo a la tela. Yo estoy calcando directamente del monitor de la compu a la tela. Estoy usando estas lapiceras que se borran con calor porque al ser muchas líneas rectas, al dibujarla me es un poco difícil y posiblemente las pueda mejorar un poco en el bordado y así me aseguro que después no se me va a notar la lapicera, porque además voy a estar usando solo una hebra, entonces va a ser una línea muy delgada y quiero que me quede perfecta. Me estoy enfocando sobre todo en la parte de la casa, así la puerta y estos detalles. En las plantas voy a hacer un poco la estructura, el tronco del árbol, pero después voy a improvisar bastante en el bordado. Vamos a estar usando principalmente 3 puntadas. Una que en realidad es una sola puntada para hacer unas líneas perfectas, súper rectas, súper limpias. Sin embargo, no podemos hacer puntadas demasiado largas porque si no se nos podría aflojar el hilo y quedarían curvas en vez de rectas. Después vamos a estar usando el punto paso atrás, que es el que están viendo aquí, queda una línea muy limpia también, pero sin embargo no queda tan recta como en la anterior. A simple vista se puede ver la diferencia. El último punto que vamos a estar usando es otro que lo hemos visto muchas veces y es el punto tallo. En todos ellos, como pueden ver, estoy usando solo una hebra, en realidad estoy usando hilo de coser, ¿sí? Simple, entonces una línea súper finita. En el punto tallo, en la primera puntada nos volvíamos hasta la mitad de donde habíamos hecho la puntada anterior y a partir de allí nos volvemos hasta donde termina la otra y se va viendo como si fuera una línea doble. Recuerden mantener el hilo siempre del mismo lado, yo lo estoy sosteniendo hacia abajo porque eso también ayuda a que la línea se vea continua y no se rompa. Y como pueden ver, le da un poquito más de grosor que las líneas anteriores. Voy a empezar por la ventana, que como pueden ver son todas rectas bastante pequeñas, igual que las de la puerta. Entonces puedo usar esta puntada simple de extremo a extremo de cada recta. Aquí es súper importante tener cuidado en las uniones entre las rectas y entre las horizontales y las verticales para que no nos quede ningún espacio y así cerremos bien la forma. Yo empecé de adentro hacia afuera, pero creo que el orden no es tan importante, sino esto de tener mucha precaución en las uniones y también tratar de hacer las líneas lo más paralela y perpendicular respectivamente posible. Al hacer algo geométrico, como que si una nos queda un poquito chueca, se va a notar bastante. Igual tampoco pretender que quede perfecto porque posiblemente no va a ser así. De la misma manera hice esta línea de la base que parece una súper larga, pero como se va cortando la hice en cada tramo. Y ahora para hacer toda esta parte de las piedritas y el jarrón voy a usar el punto paso atrás porque como pueden ver hay curvas y formitas más pequeñas que necesitan de puntadas pequeñitas para poder seguir el contorno. Aquí siempre mientras más pequeña sea la puntada, mayor detalle vamos a poder darle a las formas. En la línea del escalón podría ser una línea completa, pero sería demasiado larga y correría el riesgo que después se me desacomode si tengo que ajustar la tela. Entonces, como pueden ver, la partí en 3 y sin embargo quedó perfecta. Ahora para esta parte tengo una parte recta y después una curva. Entonces voy a definir cuál es la parte recta. Voy a hacer los 3 pedacitos rectos y después voy a continuar la curva haciendo el punto paso atrás. Con el hilo nos podemos ayudar para ver que la puntada nos quede en el lugar correcto y lo más paralela posible a las puntadas anteriores. Ahora sí, para completar el escalón vamos a hacer todas las curvitas haciendo el punto paso atrás. Acabo de ajustar la tela y no sé si alcanza a ver, pero se deformó un poco las rectas de la puerta. La tela ahora está bien ajustada, entonces ahora voy a corregir. Obviamente no voy a seguir esa curva que se le ha hecho ahí, sino que voy a hacerla lo más rectas posibles. Y luego voy a seguir con el punto paso atrás haciendo la curva de arriba. Por cada bloque voy a hacer una puntada larga, así me queda súper perfecta. Y después arriba no voy a seguir haciendo una por bloque, sino que voy a hacer puntadas más pequeñitas para hacer una curva mejor definida.
Ahora que ya tengo toda la parte externa, voy a empezar a hacer las puntadas horizontales, una puntada también por cada línea. Para la línea interna de la puerta voy a hacer el punto tallo. Esta es la única parte en donde voy a usar este punto porque quiero que quede un poco más gruesito, que dé la idea como un poco de sombra, que es esta línea, ¿no es cierto?, donde une la puerta. Y en esta primera parte voy a hacer puntadas más largas y después en la curva obviamente las voy a tener que achicar un montón para poder seguir el contorno de la forma. Cuando tensé la tela también se me formaron un poco los rectángulos que están adentro de la puerta, pero es muy fácil con el hilo tirar y ver que hagamos una línea recta, así que primero voy a hacer las horizontales y después voy a definir bien esas líneas verticales. Ahí puedo ver bien por dónde quiero que pase, entonces voy a hacerla tal vez justo por arriba del hilo o tal vez justo al lado de estas puntadas horizontales y así me queda lo más recto posible. Durante todo el proceso para rematar lo que hago es esto, pasar por debajo de puntadas anteriores, puedo hacer un nudito o no y simplemente corto el hilo. Así es como va quedando nuestro bordado. Había un buzoncito pero no lo voy a hacer, directamente voy a pasar al árbol donde voy a usar 3 tonos de marrón y voy a usar 2 hebras en cada uno de ellos. Voy a hacer puntadas siguiendo la dirección de las vetas del árbol, es como si se fuera torciendo, entonces voy a ir haciendo así medio en diagonal estas puntadas. Voy a dejar espacios en blanco porque como quiero mezclar los 3 colores, sí tengo que tener en cuenta esto. Voy a estar haciendo más o menos lo que hice en el bordado de rostro cuando bordé la parte del pelo o cuando bordamos el panda también, como seguir esta dirección de las puntadas para darle esta sensación de que se va enroscando. Voy a pasar al segundo color, son 2 colores oscuros, por eso no se nota tanto la diferencia. No terminé de completar con el otro color, sin embargo, como se me terminó el hilo que tenía enhebrado, pasé al siguiente color para ir mezclándolos y no rellenar demasiado con un solo color. El último es un hilo bastante más clarito, así que es el que le da más contraste. Voy a rellenar los espacios que me quedaron, pero también donde considere que necesita un poco más de luz, voy a hacer algunas puntadas por ahí también. Para hacer las flores voy a estar usando 3 tonos de rosa y voy a usar 3 hebras del hilo mouliné. Para las plantas voy a usar 2 tonos de verde. Vamos a comenzar haciendo las florcitas. Voy a usar el punto francés. Para esto pinchamos de abajo hacia arriba, enroscamos el hilo en la aguja y pinchamos justo al lado. Sostengo con la mano izquierda el hilo, esto es muy importante para que vean que el nudito se forma súper prolijo. Vamos de nuevo, pinchamos de abajo hacia arriba. Según la cantidad de vueltas que le den a la aguja les va a quedar más grande o más pequeña. ¿Ven? Eso es el mínimo que puedo hacer, que es una vueltita y me queda una flor más pequeña. O por ejemplo podría dar 3 o 4 vueltas y me va a quedar bastante más grande. Así, usando los distintos colores voy a hacer muchas, pero muchas flores. En este árbol en particular la estructura es casi que está determinada por las flores. Así que sí, voy a hacer primero todas las flores y después voy a rellenar con el verde haciendo las hojas y las ramas. Como ven hay como racimos gigantes de flores que son pesados y hacen que esas ramas caigan y que algunas hojas acompañen. La Santa Rita la verdad es que me parece un árbol hermoso y me encanta esta forma que le dan. Entonces nos vamos a enfocar un montón en florcitas, que básicamente es repetir el mismo punto hasta el cansancio. En esta planta de abajo, por el contrario, no es como que cae, sino que se eleva. Entonces voy a hacer primero todo el contorno, haciendo así como hojitas para definir la estructura de la planta. Y después voy a rellenar haciendo básicamente lo mismo. Estas puntadas entrecruzadas que hacen la idea de hojitas. Una vez que tenemos todo el contorno, vamos a empezar a rellenar. No hace falta que quede todo 100% cubierto, los espacios blancos también son importantes. Y aquí también podría agregar algunas hojas verde oscuro para darle como una mayor idea de luces y sombras. Pero eso también lo pueden ir definiendo a medida que van bordando, si ven que necesita o quieren agregarle algo más o no. Voy a hacer primero las flores y después voy a ver si le agrego esas hojitas verde oscuro. En la parte de arriba sí estoy segura que voy a combinar verde claro y verde oscuro. Y también voy a hacer esto, simplemente puntadas hacia una diagonal y la otra. Generalmente como bien al ladito de las flores. A veces más juntitas, a veces más separadas.
Si tienen alguna foto o algo que están mirando, observen el árbol y vean que hay zonas en que básicamente se ve todo verde o combinado con las flores y después sí se trasluce un poco el fondo, entonces según eso vayan variando la cantidad de hojas. Van a ver que al usar un color claro también como que levanta un montón, le da como muchísima más luz. Ese racimo estaba súper lleno de flores, de hojas y todo, pero por ejemplo el que está al lado, que está sobre la puerta, sí es una rama mucho más pequeña, con algunas flores, con algunas hojas, pero que no va a quedar tan tupido. Entonces ahí sí son muy importante el papel que ocupan los blancos que dejamos en la composición. Voy a hacer las florcitas de la plantita de abajo, estoy usando solo 2 hebras y voy a usar solo una vueltita en el punto francés, ¿sí? Entonces ven que quedan las florcitas súper pequeñitas, súper delicadas y básicamente así voy a repetir todo el tiempo hasta hacer la cantidad de flores que me parezcan necesarias. Así quedaría terminado nuestro bordado. Miren qué belleza, con cuán poquitas puntadas podemos hacer algo realmente maravilloso. Esto obviamente lo pueden aplicar en algo muchísimo más grande y más complejo, pero para empezar, para aprender, creo que está muy bueno. Si les gustó el video, no olviden darle like. Escríbanme en los comentarios si quieren que sigamos aprendiendo esta técnica y que probemos ponerle color y hacer cosas un poco más complejas. No olviden suscribirse al canal y activen la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Aquí les dejo otras ideas para que sigan creando.